Hola, buenas noches. En esta página quiero señalar cosas que tienen que ver con la historia. Una con la historia argentina. Quiero señalar desde mi punto de vista por qué es tan trascendente la película Argentina 1985. Y en cuanto a los sucesos del mundo, quiero subrayar por qué creo que las mujeres iraníes en estos días están haciendo historia. Y están haciendo historia con mayúsculas. Y para el cierre quiero hacer una recomendación en el terreno de la cultura, como vengo haciendo últimamente. En la página anterior, señalando la trascendencia de que un músico cordobés, un compositor y pianista de la talla de Juan Tolosa, tenga una obra, Dimiki Fosti, que fue tocada en estos días por la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, en este caso la recomendación que voy a hacer es para los niños, la importancia de llevar los niños este sábado a las 15 al Cabildo Histórico de la ciudad para un encuentro con Chanti. ¿Quién es Chanti? ¿Por qué la creatividad inmensa de ese gran ilustrador, de ese gran autor de historietas es fundamental para la salud psicológica y para el crecimiento de la creatividad en los mejores términos de nuestros niños? Vamos con Argentina 1985. La historia no la hicieron tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita: respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Yo creo que la película Argentina 1985 es fundamental, era absolutamente necesaria, porque nuestra memoria histórica, incluso con la historia no tan lejana en el tiempo, estaba obstruida. Y me parece que era importantísimo recordarle a la sociedad y enseñarle a los jóvenes que el hecho más trascendente, históricamente más gigantesco, más imponente, que tuvo la recuperada democracia en la Argentina fue el juicio a las juntas militares, cuando era presidente Raúl Alfonsín. Me parece crucial que nuestros jóvenes, nuestros niños también, pero que los argentinos en general, recordemos que entre los grandes próceres que dejará la democracia recuperada, entre los grandes héroes de la lucha por los derechos humanos en la Argentina recuperada, está Julio César Estracera, el fiscal que tuvo el gigantesco desafío de encarar la acusación a esos crueles generales genocidas. Y finalmente lo que me parece trascendente, aunque no sé si era la intención de Mitre, el director, de los productores de la película, mostrarlo, tal vez lo mostraron porque describieron la verdad tal como fue, pero a mí me parece relevante que tanto el fiscal Julio César Estracera como Luis Moreno Ocampo, como el equipo de jóvenes que trabajaron en la acusación contra Videla y los demás genocidas, no eran personas ideológicas, no eran personas militantes que actuaban desde convicciones militantes. Eran juristas, eran abogados, eran funcionarios que cumplían con una misión y que cumplían sobre todo un deber moral, profundamente moral. El director Santiago Mitre y actores de la talla de Ricardo Darín, de Peter Lanzani, ponen justicia en la mirada histórica hacia atrás. Y las mujeres iraníes están haciendo historia de acá hacia adelante.
Es un capítulo histórico el que están escribiendo las mujeres iraníes. Una cosa es protestar donde impera una democracia, un Estado de Derecho, donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen derechos y garantías. Otra cosa es protestar en las dictaduras, sobre todo en las dictaduras con rasgos totalitarios, como lo es la teocracia persa, el régimen de los ayatolás chiitas de la República Islámica de Irán, y sobre todo animarse a protestar siendo mujeres y protestar utilizando símbolos religiosos, como es el hijab, el velo, ¿no? El coraje que debe tener una mujer para quitarse el velo islámico en la República Islámica de Irán, para hacerle esta señal a los cuadros del ayatolá Ali Jamenei junto al fundador de esa oscura teocracia medieval, el ayatolá Ruhollah Jomeini, es un coraje gigantesco. Es un coraje gigantesco. Las chicas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres de todas las demás edades están haciendo historia en Irán, y es muy importante aprender a valorar, saber calibrar la dimensión del coraje con el que están actuando. En la historia ha habido grandes luchas femeninas, desde la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, ¿no? como un agregado un poco necesario, pero que no llegó por concesión gratuita de los hombres, sino por luchas de mujeres en los tiempos de la Revolución Francesa, como por ejemplo en el siglo XIX, las mujeres que se adelantaron en Nueva Zelanda, en partes de Australia, consiguiendo el voto, siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, también en el siglo XIX, el primer congreso feminista que fue en Seneca Falls, se lo conoce en la historia como el Congreso de la Mujer en Seneca Falls, por el nombre de una localidad pequeña en el estado de Nueva York, donde se realizó este encuentro en el cual se impulsaron reclamos de derechos como el derecho al voto de la mujer, el derecho de la mujer a ocupar cargos públicos, derechos que hoy parecen elementales, pero que en el siglo XIX había que ser una adelantada para reclamarlo. Hay muchos otros hechos. Por ejemplo, en la primera década del siglo XX, no recuerdo exactamente el año, pero las 130 o 120 y pico de mujeres, de obreras, que murieron en Cotton, una industria textil, una fábrica textil, también en el estado de Nueva York, se levantaron en huelga reclamando derechos las obreras y ocuparon la fábrica. El dueño las hizo encerrar en la fábrica, las dejó encerrada toda la noche, estalló un incendio y se provocó una masacre. O las dirigentes del Partido Comunista Chino, que recién en 1980 ya había muerto Mao Zedong, ya llevaba 3 décadas la revolución comunista. Recién en 1980 lograron con la ley de matrimonio que la mujer tuviese el derecho de consentir el matrimonio, porque solo el consentimiento solo se requería del hombre, de la mujer no. Todos fueron grandes progresos de la mujer, con lucha de la mujer. Y ahora viene esto, que tiene como símbolo cortarse el pelo. ¿Por qué se están cortando el pelo? ¿De dónde viene? Bueno, tiene que ver con una tradición muy antigua de Persia, que se remonta al Shahnameh. El Shahnameh, o Libro de los Reyes, fue escrito en el siglo X por Ferdowsi, que es una de las grandes celebridades literarias en la riquísima cultura persa. En el Shahnameh, o el Libro de los Reyes, Ferdowsi, el gran escritor persa, al que llamaron el señor de la palabra, es un inmenso relato épico donde cuenta que en la antigüedad las mujeres, para expresar dolor y queja por la muerte en los campos de batalla de un hijo, de un hermano, de un marido o de un padre, se cortaban los mechones de pelo. En la tradición islámica, el pelo de la mujer tiene que ser lo más largo posible. Hoy las mujeres lo hacen no solo como signo de dolor
por la muerte de aquella joven kurda de 22 años golpeada por la policía moral en Teherán, sino como rebelión, como acto de rebelión a un poder oscurantista y brutal.